Portugaleteko txosna batzordeak San Roque jaietarako prestatu dugun kultur, musika eta isialdi jardueren egitaragua aurkeztu nahi dugu. Elkarteek, kolektiboek eta voluntarioek talde lanean eraikitako programa da. Lan komunitarioa eta autogestioa oinarri txosnagunea herri osoarentzako espazio bizia, parte-hartzailea eta irekia izatea helburu duena. Aurten, aurrera pausu bat eman nahi izan dugu, eta kontzertu gehiago, ekitaldi gehiago, kultura gehiago eta euskara gehiago izango dituzten jaiak eskaini. Así, en nuestro recinto festivo tendremos, entre otros eventos, conciertos de Gossategui, Swam, Shakespeare o Arenesei. DJs, teatros, concurso de arroces, Euskal Dantzak, Soundka Fest, pruebas de cuadrilla, etc. Las 12 txosnas abrirán sus cartolas el próximo 7 de agosto y permanecerán abiertas hasta el 17 de agosto, ofreciendo un espacio de encuentro y disfrute para jarrilleras y jarrilleros. Asimismo, queremos comunicar que, al igual que otras comisiones de fiestas y txosnas de Euskal Herria, Portugaleteko Txosna Batzordea ha decidido sumarse al boicot contra Coca-Cola por la colaboración de esta empresa con Israel. Estado que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Por ello, en las txosnas no se venderán productos de Coca-Cola y se ofrecerán alternativas a sus productos. Con esta decisión queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestro compromiso con los derechos humanos y la justicia. Halaber, gogoratu nahi dugu txosnen esparrua eraso matxista eta LGTBIQ fobikorik gabeko gunea dela. Hortaz, ez da inolako erasorik onartuko. Eta horrelako edozein egoeraren aurrean, mugimendu feministaren eskutik erantzungo dugu. Pertsona guztientzako jai seguruak eta errespetuzkoak bermatzeko lan eginez. Txosnak posible dira irabazi asmori gabeko ehunka voluntarioren inplikazioari esker. Espazio honen antolaketan modu herrikoi eta komunitarioan parte hartzen baitugu. Detrás de cada actividad, cada barra, cada concierto, hay un enorme trabajo colectivo de todo el año, que demuestra la fuerza del tejido asociativo de Portugalete. Porque el principal objetivo de la Txosna Batzorde es impulsar unas fiestas populares, participativas y construidas desde el pueblo y para el pueblo. Gora Portugaleteko jai herrikoiak eta ondo pasa festetan.